Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Su Grado 33. Nos encanta que estén allí como cada día. Vamos a comenzar de inmediato nuestro programa de esta noche y tiene que ver con las encuestas. La guerra de las encuestas que amenaza seriamente la credibilidad de las empresas dedicadas a la investigación de las tendencias de opinión pública. En días recientes, sondeos de opinión de importantes empresas sobre las próximas elecciones presidenciales y las preferencias arrojan resultados tan dispares como los candidatos a los que favorecen unas u otras. Este será el tema de esta noche en Grado 33. Lo primero que hay que decir es que los resultados de encuestas o los números que reflejan encuestas están siendo utilizados como mecanismos de comunicación política y que como mecanismos de comunicación política son números que aguanta todo, es decir, va a depender de la intencionalidad de quien esté comunicando esos números. Entonces hemos visto que la división política ha llegado también a las encuestas y hay encuestas entonces que son presentadas desde el gobierno, e inclusive los voceros del gobierno hablan de nuestras encuestadoras, y encuestas que son presentadas desde la oposición. Yo creo que es muy importante porque siempre se habla de que las encuestas son una fotografía, y yo creo que es algo mucho más complejo que una fotografía. Yo diría que es más bien una tomografía. No se puede estar hablando alegremente sin un basamento estadístico de los pronósticos, porque es muy fácil siempre comparar contra la realidad cuáles fueron las predicciones. Entonces hay un mecanismo estadístico de control de calidad de la encuesta, que es el margen de error de la encuesta. Las encuestas sobre las tendencias actuales en la carrera hacia el 7 de octubre hasta ahora son 3 y ninguna coincide entre sí. La de IVAD dice que si las elecciones fueran hoy, el presidente Chávez tendría 56.5 frente a 26.6 de Capriles Radonsky. Las cifras de Data Analysis de hace pocas horas otorgan 44% a Chávez y 31% a Capriles. Por su lado, Consultores 21 refleja que hay un empate técnico entre los contendores en una cifra cercana al 45%. Desde el punto de vista teórico, es posible que aún teniendo muestras nacionales representativas y correctamente afijadas, los resultados sean diferentes. Y hay muchas explicaciones, muchos factores que pueden influir sobre esto. Hay mucha forma de sesgo dentro de la interpretación y el análisis de los resultados. Pero definitivamente el sesgo que de alguna manera se le busca dar al análisis de un estudio de opinión pública trata de ser, como dije anteriormente, una herramienta que influya en la cultura lúdica del venezolano que de alguna manera quiere jugar a ganador y le están diciendo quién es el que va punteando una confrontación electoral. Esto, por supuesto, genera bastante confusión entre las personas, sobre todo cuando las personas se ponen a comparar el resultado de las encuestas con la realidad y lo que perciben. Y los ejercicios que uno hace indican que hay razones para pensar que los dueños de encuestadoras debieran estar revisando sus procedimientos de muestreo, debieran estar revisando inclusive la forma como hacen las preguntas y más específicamente debieran estar revisando la forma como presentan los resultados de sus encuestas. El hoy candidato Capriles en esa campaña derrotó al presidente Chávez, al gobernador Diosdado Cabello, a la encuestadora GIS 21, cuyo vocero era el profesor Merente, a IVAD, que aunque no aparezca nunca, es del profesor Félix Seija. Entonces da una idea de que la opinión cambia. ¿Y por qué, a mi juicio, ocurrió eso? Porque fue muy mala la gestión de gobierno que hizo Diosdado Cabello en la gobernación de Miranda. Pareciera contradictorio interpretar un resultado donde aparentemente alguien habla de una tendencia irreversible del triunfo de uno de los candidatos, quien en ejercicio del poder por más de 13 años mantiene una nación sin haber materializado las expectativas de sus ciudadanos, donde la tasa
de mortalidad por violencia es una de las más altas del mundo y donde de alguna forma el discurso de división social a través de la política no ha calado y que por el contrario presenta un rechazo actualmente. Indudablemente es necesario revisar cuáles son las características mediante las cuales estos estudios buscan generar una matriz de opinión de un candidato presidente inderrotable. Yo creo que es muy difícil pensar que el pueblo venezolano hoy día, después de 13 años y dadas las circunstancias como están, se manifieste a favor de del ejercicio indebido de las funciones de gobierno que no han sabido devolverle al elector la renta de su voto. Al regreso veremos cómo en otros países las encuestas se ajustan con bastante precisión a los resultados. Es hora de que hagamos una pausa, no se aparten, ya regresamos. Los porcentajes de error en cualquier encuesta universalmente aceptada están ubicados entre el 1 y el 3%. En otros países se cumple, pero en Venezuela ha habido errores de hasta 980%. Veamos qué ocurrió en la elección de Perú, donde salió electo el presidente Ollanta Humala. Y veamos las encuestadoras de Perú y de otros países, pero las peruanas. La encuestadora Datum dijo que en la segunda vuelta iba a ganar con 50,6% Ollanta Humala y ganó con 50,8%, cosa que está dentro del margen. O sea, fue una cosa, pero no solo de él. La Universidad Católica, su instituto de opinión, dijo que iba a ganar con 51,8%. También acertó dentro del margen de error, que es lo que se espera, que el error de predicción sea de 0. Si uno toma algunos de estos resultados electorales y lo compara con la realidad, resulta que el candidato de la oposición pudiera estar teniendo una votación, según esos números, inferior a la cantidad de gente que salió a votar el 12 de febrero por la oposición. Esto, por supuesto, es una cuestión que llama a la reflexión y que llama a la revisión de los procedimientos. Porque en el año 2010 la oposición tuvo 5 millones de votos, en el año 2012 salieron a votar 3 millones de personas en una versión bastante reducida de un proceso electoral y no puede ser que menos de un mes después las encuestadoras estén diciendo que esos 3 millones de votos, inclusive esos mismos 3 millones de votos, se han reducido en un ambiente en el que no hay razón alguna para pensar que la gente pueda estar mejorando su percepción con respecto a la gestión del presidente Chávez. Por otra parte, yo creo que no se puede construir una realidad sobre la base de unos números que muchas veces metodológicamente tienen contrariedades, bien sea porque son trabajados a través de encuestas telefónicas en un país donde la concentración o la dispersión de los teléfonos no se hace de la forma homogénea y predecible como se debiera hacer para diseñar una muestra realmente representativa. Por otro lado, no entendemos cómo tratan de orientar al elector buscando una explicación que no existe a un apoyo a un candidato que no está presente. El candidato Enrique Capriles tiene una campaña de inclusión, un perfil bajo si se quiere, evitando la conflictividad y llevando una gestión como vitrina, un proyecto de país alternativo y un discurso que de alguna forma es totalmente contrario al discurso de un candidato a presidente que busca antagonizar para, a través de la polarización, crear alrededor de su voto duro su capital electoral. Nosotros tenemos que en Venezuela, si vemos hacia el pasado lo que han dicho las encuestas y para ver lo que está ocurriendo en el presente, con las que están dando estos 20 y 20 y pico y hasta casi 30% de ventaja del presidente Chávez sobre el candidato Capriles.
En la elección que se hizo para gobernador en Miranda, en el 2008, la encuestadora GIS 21 debutó pronosticando en esas elecciones. El profesor Nelson Merente, hoy presidente del Banco Central, era su vocero. Él es el creador de esta encuesta. La encuesta daba que ganaba el Diosdado Cabello, quien era gobernador, por más del 9%. El resultado del CNE es que ganó Enrique Capriles con 12%. La encuestadora del gobierno, manejada por Jesse Chacón, ha tenido pronósticos sumamente desacertados. Esa distancia de 12,1 más 9,5 dividido le restamos el margen de error de 2% y lo dividimos entre 2%, que es el margen de error, nos da que GIS 21 cometió un error insólito de 980%. En instantes veremos algunas formas de chequear la eficacia de las encuestas. Es hora de que regresemos luego de breves mensajes comerciales. Existe una metodología para comprobar estadísticamente los aciertos y también los errores de las encuestadoras. Lo primero que nosotros tenemos que diferenciar es entre popularidad e intención de voto. Una cuestión es que una persona tenga un determinado nivel de popularidad y otro es que eso se traduzca en que la gente verdaderamente se movilice a votar por esa persona. La enfermedad del presidente es una variable importante, básicamente porque en el nivel afectivo llama la atención de los venezolanos y puede ser que algunas personas se solidaricen con el presidente y esa solidaridad se exprese en una manifestación de popularidad tal como la miden las encuestas. Ahí tenemos un ejemplo en el cual las encuestadoras debieran estar tratando de medir este asunto de una forma diferente, de una forma no convencional, porque estamos hablando de una situación distinta donde el presidente se presenta enfermo, entonces la formulación de las preguntas y los reactivos que hay que utilizar tienen que ser evidentemente diferentes. Yo no puedo creer que el voto duro del presidente de la República pueda ser más que el voto del independiente más el voto castigo que ya tiene. Por lo tanto, creo que es muy difícil considerar hoy día números de 20 puntos de ventaja, a menos que sea por el clientelismo que existe cuando yo mido la opinión pública en los hogares a través de las misiones que de alguna forma comprometen el comportamiento político del elector cuando el entrevistador toca la puerta de su hogar y ante esta crisis económica, no quiere perder esas prebendas. Aquí tenemos un elemento muy importante que es de tipo estadístico como control de calidad sobre las encuestas. Hay algunos mitos sobre el comportamiento del electorado en relación al presidente Chávez. Yo creo que aquí hay algo muy importante de lo que ocurrió en Miranda. Cuando derrota a Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, era gobernador de Miranda. Él entró como retador del gobernador. El presidente Chávez se incorporó a la campaña en Miranda y en Petare a favor de él y a favor de Jesse Chacón, que ahora es el vocero de GIS. Él era el candidato para la alcaldía de Sucre. Entonces, no es cierto que a quien el presidente le levanta la mano, gana. No es cierto tampoco que los sectores populares votan por lo que diga el presidente, porque allí no ocurrió en Miranda, no ocurrió eso. Esta idea, que vamos por otra vía también a rebatir, de que la gente sigue al presidente y si él le dice que se lancen por un barranco, la gente se lanza, se demuestra muy claro en este caso que no resultó cierta. Al regreso veremos cómo se configura una matriz de opinión para favorecer a un determinado candidato. Luego de breves mensajes comerciales regresamos con más de Su Grado 33.
Las encuestadoras del gobierno en todos los procesos electorales han adelantado pronósticos bastante alejados de la realidad, tratando de influir en el ánimo de los adversarios. Para estas elecciones, desde hace ya días, por ejemplo, se están publicando supuestos sondeos de opinión que favorecen al presidente Chávez y que aparecen en periódicos de casi toda Latinoamérica, incluyendo rotativos influyentes de Miami. Simplemente se lleva a la opinión pública para torcer sus tendencias, sus inclinaciones políticas, una información, ¿okay?, para chocar contra esa tendencia que se está manifestando. Pero en aquel momento, porque ahora se está discutiendo con las mismas encuestadoras, IBAT, GIS 21, están dando una ventaja de 20 y tanto, 30% a favor del presidente Chávez. Y Consultores 21 está diciendo que está 46 a 45, es un empate técnico, de acuerdo al margen de error, entre el presidente Chávez y Enrique Capriles. Desde hace varios años hemos observado cómo las campañas que vienen desde el oficialismo van presentando números de forma tal de hacerle ver a sus seguidores que están ganando de una forma cómoda, y por el otro lado hacerle ver a la oposición que no tiene sentido seguir luchando contra lo que se presenta como una especie de gigante de la opinión pública. Esto, por supuesto, tiene varios problemas. Uno de los problemas es que la gente siente que el gobierno no ha tenido una gestión buena para combatir los principales problemas del país y que además el gobierno rehúye el debate de esos temas. No vemos en las encuestas del gobierno, por ejemplo, que se cite a la criminalidad como uno de los problemas más importantes, no vemos que se hable de la inflación, de la escasez, de los problemas de vivienda, que lo que han hecho es empeorar durante este gobierno. Entonces, cuando uno ve encuestas que lo que se dedican es a destacar un alto grado de popularidad del presidente, al tiempo que dejan de lado los problemas que afectan a grandes sectores de la población, uno tiene que ser un poco capcioso, revisar los números, y como hemos visto, al revisar los números uno se da cuenta que no se compadecen con la realidad reciente, lo cual le obliga a uno a poner en duda los resultados que está observando. En el mes de junio comienzan a salir, para sorpresa y asombro nuestro, en distintos periódicos independientes de América Latina, un anuncio publicitario que decía 46% de la población venezolana votaría a favor de Chávez si hoy fueran las elecciones. El jefe de Estado en cadena nacional se refirió a las encuestas. Andan como serpientes venenosas desesperadas, lanzando veneno, con asesoría extranjera, laboratorios de guerra, buscando a ver cómo generar violencia, estremecimiento, para tratar de alterar lo que no van a poder alterar. La gran victoria popular, pacífica, democrática, la gran victoria venezolana del próximo 7 de octubre, que ya lo que faltan son prácticamente 6 meses. Y vaya que matemáticamente una diferencia de 20 puntos por lo menos es imposible que se revierta en 6 meses. Y menos aún con una brecha creciendo. Claro, ya empezaron a sacar encuestas por ahí, que hay empate técnico. Bueno, detrás de eso está el plan violento, claro. Eso es parte del paquete violento. No, que hay un empate técnico. Y no les extrañe que algunas encuestas dentro de un mes digan, no, ya está ganando la oposición. Y si gana Chávez es porque van a hacer fraude. El candidato de la Mesa de la Unidad también descalificó las encuestas del gobierno. ¿Por qué habla tanto, dispara, que tiene no sé cuántas miles de encuestas y las proyecciones y todo? Igualito era antes de que yo fuera gobernador de Miranda, con los mismos voceros además. Los mismos perdedores. Le recomendamos por lo menos busque a alguien, algunos que no sean perdedores.
Las mismas encuestadoras. Entonces, esto va mucho más allá del 7 de octubre. Y reitero, todo lo que he logrado en política lo he logrado a través del voto. Y para saber ganar hay que saber perder. Nunca he perdido una elección, Lucía. Nunca. Y vamos a la más importante, que tampoco la vamos a perder. Hay íconos del chavismo que están comenzando a cambiar su manera de pensar. Pero nosotros estamos viendo que en el corazón de Caracas, el presidente estuvo 2 días en las parlamentarias, en Cati y 23 de enero, los 2 días finales. Y a pesar de eso, la oposición ganó Libertador y tuvo un ascenso vertiginoso en las parroquias 23 de enero y Katia. La verdadera verdad se ve detrás del paraván, donde el presidente Chávez nunca ha tenido más de la 1/3 parte del total de los electores venezolanos. Bien, señoras y señores, hemos llegado al final de esta manera, por ahora, de Otro Grado 33. Muchísimas gracias por su atención y les recordamos que nuestra cita es de lunes a viernes a las 8 en punto por Globovisión.